Bienvenidos a Homeostasis, un canal dedicado a la enseñanza de temas relacionados con el área médica. En esta ocasión te encuentras en nuestra serie de videos dedicados al examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. No te olvides de revisar las listas de reproducción dedicadas a este tema. Te invito a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones. Puedes suscribirte utilizando el botón que se encuentra debajo de la descripción del video. Te recomiendo hacerlo ahora mismo. En esta ocasión vamos a solucionar los últimos 4 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020 correspondiente al área 2. Encontrarás la primera y segunda parte de los reactivos en la lista de reproducción llamada Aprendizaje basado en reactivos Examen UNAM que encuentras en el canal. Como siempre, te enseñaré algunas estrategias para abordar cada reactivo, te daré algunos tips y conforme sea necesario haré un breve repaso de lo que hay que saber para darle solución al problema que se nos presenta. Vamos entonces a continuar con la 10ª pregunta de la guía. Proceso por el cual la población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones, separadas entre sí y con respecto a la población original. Inciso A, fosilización. Inciso B, aislamiento. Inciso C, extinción. E inciso D, homologación. Como la palabra población se repite 3 veces, es necesario primero recordar su definición. Una población es un conjunto de organismos con características semejantes, es decir, de la misma especie que viven en un mismo ambiente. Entonces, el reactivo nos pregunta el nombre del proceso por el cual una población da origen a otras poblaciones y que estas poblaciones resultantes se encuentran separadas entre sí y también separadas de la población que las originó. Cabe señalar que esta pregunta pertenece al tema 5.2, Teorías para explicar el proceso evolutivo. Vamos a revisar los conceptos en las opciones. Comenzamos con la definición de fosilización. La fosilización es un proceso por el cual un resto corporal o una señal de un organismo se transforma en un vestigio mineral que se preserva por muchos años. Esto no corresponde a la definición del reactivo, por lo que inciso A, descartado. Ahora revisemos el concepto de extinción. La extinción se define como la desaparición de todos los miembros de una especie. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Como vemos, esto tampoco corresponde a la definición del reactivo, por lo tanto, inciso C, descartado. Ahora revisemos el concepto de homologación. En biología, la homologación se refiere al uso de similitudes para asignar organismos a una misma familia. Se trata de similitudes heredadas de parte de un ancestro compartido. Como te puedes dar cuenta, este inciso también es incorrecto, inciso D, descartado. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso B, aislamiento. Al proceso por el cual una especie da origen a 2 o más especies diferentes se conoce como especiación, es decir, la creación de nuevas especies. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que en algún momento estas 2 o más futuras especies no se puedan reproducir entre sí, y cada una podrá seguir su propio proceso de evolución de manera independiente. Esto se logra gracias a los mecanismos de aislamiento reproductivo. Existen 2 tipos de mecanismos de aislamiento reproductivo, el aislamiento reproductivo precigótico y el aislamiento reproductivo postcigótico. Hablaremos de ellos para contestar el siguiente reactivo. La barrera reproductiva que se presenta cuando se cruza un burro con una yegua se llama, inciso A, aislamiento ecológico, inciso B, aislamiento gamético, e inciso C, inviabilidad híbrida, e inciso D, esterilidad híbrida. Este reactivo pertenece al tema 5.4, consecuencias de la evolución, adaptación y biodiversidad. Para contestar este reactivo, continuaremos con el desarrollo del tema de especiación. Los mecanismos de aislamiento reproductivo precigótico son factores que impiden que 2 organismos de 2 especies diferentes logren llevar a cabo con éxito la fertilización de sus gametos. Vamos a mencionar cada uno de ellos. El aislamiento geográfico ocurre cuando las especies no pueden aparearse debido a que una barrera física los separa.
El aislamiento ecológico o de hábitat ocurre cuando las especies no pueden aparearse aún estando en una misma área debido a que ocupan hábitats diferentes. El aislamiento temporal ocurre cuando dos especies no pueden aparearse debido a que cada una tiene un periodo de tiempo, estación o año para el apareamiento distinto al otro. El aislamiento de comportamiento ocurre cuando dos especies no se aparean debido a que tienen distintas rutinas de cortejo o apareamiento entre ellas. El aislamiento mecánico ocurre cuando el apareamiento no se logra por diferencias morfológicas entre cada organismo. Y finalmente, el aislamiento gamético ocurre cuando los gametos de dos especies no son compatibles entre sí y aunque ocurra el apareamiento, la fertilización no se lleva a cabo. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de aislamiento reproductivo postcigóticos, que son factores que impiden que los organismos de dos especies diferentes tengan descendientes vigorosos y fértiles después del apareamiento. La inviabilidad híbrida ocurre cuando los genes de los progenitores ocasionan que el producto no culmine su desarrollo o no sobreviva al ambiente externo. La infertilidad o esterilidad híbrida ocurre cuando la descendencia es infértil. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se cruza un burro con una yegua y se obtiene una mula, que es completamente estéril. Y finalmente, la ruptura híbrida ocurre cuando la descendencia es fértil y vigorosa, pero al cruzarse entre sí, su descendencia es débil o estéril. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D, esterilidad híbrida, ya que la cruza de un burro con una yegua da como resultado a una mula, que es estéril. Vamos a la siguiente pregunta. Conjunto de organismos que interactúan entre sí y con el medio, dentro de un proceso de flujo y ciclaje de materia y energía. Inciso A, metagenoma. Inciso B, población. Inciso C, comunidad. Inciso D, ecosistema. Primero, revisemos el concepto de metagenoma, que es la opción fuera de lugar de la lista. Un metagenoma es un conjunto de genes microbianos presentes en un entorno o ecosistema determinado. Como puedes ver, el inciso A descartado. Ahora, hagamos un repaso de los niveles de organización ecológicos. Lo haremos en orden ascendente, comenzando por un organismo multicelular, que es un ser vivo compuesto por muchas células. Le sigue una población, que corresponde a los miembros de una misma especie que viven en la misma zona. Una comunidad son dos o más poblaciones de especies diferentes que viven e interactúan en la misma zona. Un ecosistema es una comunidad más su ambiente abiótico, es decir, el conjunto de factores bióticos y abióticos de una misma zona. El ecosistema es la unidad básica de la ecología, en donde interactúan seres vivos y no vivos, transfiriendo materia y energía entre ellos. Y finalmente, la biosfera es la parte de la Tierra habitada por los seres vivos y no vivos. Como puedes ver, la definición que más se parece al del reactivo es inciso D, ecosistema. Este reactivo pertenece al tema 6.2, dinámica del ecosistema. Vamos a la última pregunta de la guía. El ciclo biogeoquímico del inciso A, carbono, inciso B, azufre, inciso C, nitrógeno, inciso D, fósforo, es necesario para el mantenimiento de procesos como la fotosíntesis y la respiración aerobia. Este reactivo pertenece también al tema 6.2, dinámica del ecosistema. Para contestarlo, solo es necesario recordar qué elemento de los que están listados en las opciones es fundamental para la fotosíntesis y la respiración aerobia. Tanto en la fotosíntesis como en la respiración aerobia, la glucosa juega un papel importante. En la respiración aerobia, a partir de la glucosa se forma energía, y en la fotosíntesis, a partir de energía se forma glucosa. La glucosa es un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. De ellos, el único elemento que aparece en los incisos es el carbono. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta, inciso A. Veamos el repaso del ciclo del carbono. El carbono que se encuentra en el CO2 del ambiente es captado por las plantas por medio de la fotosíntesis. Estas plantas luego sirven de alimento para los consumidores primarios, que a la vez sirven de alimento para los consumidores de niveles superiores.
Todos ellos al morir se convierten en combustible. El carbono regresa a la atmósfera como CO2 por medio de la respiración aerobia de los consumidores, al proceso de putrefacción y a la quema de madera y combustibles fósiles. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte. Compártelo en redes sociales y mucho éxito en tu examen.